cilindro, va a tener la cara superior tirada hacia un lado respecto a la base. Entonces el peso del edificio no se está transmitiendo por todo el área del aislador, sino solo por esta parte que es la intersección de la cara superior y la cara inferior. Entonces, si ya se adentran un poco en diseñar este tipo de tecnologías, tengan mucho cuidado cuando verifiquen la capacidad del aislador para soportar el peso del edificio, porque de repente ustedes van a o van a verificar que el aislador soporte el peso del edificio utilizando todo el área o el 100% del área en planta del aislador, cuando en realidad tienen que usar para sus verificaciones solo el área neta, que se le llama, que es la intersección de las dos caras. Eso, digamos, es el punto muchas veces crítico para diseñar este tipo de dispositivos, porque el área es bastante reducida y con eso tiene que seguir soportando el peso del edificio. Al igual que los disipadores, en los aisladores también hay que ensayarlos. Se pueden ensayar los aisladores al 100% y no se van a dañar. Y nuevamente, si ocurre un terremoto y el edificio está sobre aisladores, no se requiere reemplazo de estos dispositivos, o por lo menos se espera que no se reemplacen estos dispositivos. Y pues, por ejemplo, esta es una secuencia de ensayos que no voy a entrar en detalle, pero se le somete a un sinnúmero de simulaciones al aislador, asumiendo que el aislador va a estar sometido a diferentes sismos de diferente magnitud, ¿no? Y por eso es que hay toda una serie de 18 ensayos haciendo la simulación con que el aislador va a estar sometido a un sismo fuerte, a un sismo débil, incluso fuerzas de viento, ¿no? Y bueno, también se puede reforzar edificios con esta tecnología. Lógicamente hay un tema delicado que es el costo para reforzar edificios con aisladores. En la parte de disipadores, que fue la primera parte de la presentación, ustedes vieron que era fácil colocar estos disipadores en forma diagonal y se podían reforzar edificios. De hecho, el aeropuerto Jorge Chávez tiene estos disipadores. Pero en el caso de aisladores es bien complicado, porque ustedes han visto que los aisladores van debajo del edificio. Entonces, en un edificio existente, colocar estos aisladores debajo de cada columna o debajo de cada cimentación es un trabajo muy delicado, que hay que hacerlo lento, pero también implica equipos muy costosos, que muchas veces están el proceso constructivo está en el orden de 10 a 20 veces más que construirlo completamente nuevo. Ahora, ¿qué tipo de edificaciones son viables de reforzar con aisladores? Como aprecian en la imagen, esta edificación que ven acá está protegida con aisladores sísmicos. Lógicamente es una edificación muy antigua que no nació con aisladores, sino se le ha reforzado con aisladores. Ahora, ¿qué peculiaridad tiene este edificio? Que y muchos otros más que han sido reforzados con aisladores han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Y cuando son declarados Patrimonio de la Humanidad, por más que uno quiera reforzarlo ensanchando las columnas, las vigas, ¿no?, atacando el edificio en sí, hay instituciones que prohíben alterar el valor original del proyecto. No se puede alterar la arquitectura original, ni tampoco se pueden alterar los materiales originales. Entonces es muy complicado reforzar este edificio para temas sísmicos, porque un diseñador estructural lo primero que haría es pues colocar, no sé, un par de placas, y con eso queda pues protegida la estructura. Cuando ya tienen declaración de patrimonio cultural, la alternativa viable es ingresar por debajo del edificio y colocar estos aisladores sísmicos, y de esa manera ya no se altera, o quizás se ataca muy poco en la parte superior de la estructura, ¿no? Por ejemplo, este edificio que ven acá fue reforzado. Acá hay imágenes de cómo fue reforzado en su momento. Ahí pueden ir viendo, por acá está el aislador ya colocado debajo. Se utilizaban este tipo de elementos para soportar temporalmente las columnas o las zapatas del edificio, ¿no? Acá estaba un aislador, todo un entramado de vigas que soportan temporalmente en zonas del edificio. Hay que utilizar estos elementos. Estos elementos son unos elementos que levantan el edificio en el orden de centímetros, y obviamente están controlados por presión, ¿no? Cuanto más presión se le da, se le va levantando la cimentación, y de esa manera uno puede ingresar ya con los aisladores o con algún tratamiento de la estructura, ¿no? Al igual que los disipadores, los aisladores también se ensayan. Les mencioné, todos los aisladores que van a ir a obra tienen que ser ensayados. Este es un ejemplo de cómo se ensayan algunos aisladores, ¿no? En este caso es una deformación bastante exigente y está con peso, está soportando carga axial, ¿no? En este caso se está deformando 4 veces la altura del caucho.
y soportando carga axial, ¿no? ¿Ok? Ahora, evidencias con estos dispositivos ya instalados en obra existen muchas en el mundo, ¿no? Ya han pasado terremotos en Japón, en Chile mismo, y esto que les muestro es una experiencia de un terremoto en Norteamérica, el terremoto de Northridge del año 94. Existía un edificio, el edificio del Centro Médico de la Universidad de California, y entonces este edificio estaba sobre aisladores sísmicos. Este edificio también estaba equipado con acelerógrafos, entonces después del movimiento sísmico se recopiló la información y se detectó que debajo de los aisladores se había registrado una aceleración de 0.4 veces la gravedad. Por encima de los aisladores, el primer nivel tenía 0.13 veces la gravedad. Entonces aquí se fijan cuánto es que se reduce la aceleración ya en un terremoto real, ¿no? Este es un proyecto ya construido y ensayado en la verdadera máquina que es el terremoto real, ¿no? Y esto se mantuvo constante hasta el último piso prácticamente. A diferencia de este proyecto, existía equidistante otro hospital, el Olive View, que también obviamente estaba instrumentado, y fíjense, en la base se detectó 0.8 veces la gravedad. En cambio, en la parte más alta del edificio se detectó que la aceleración se amplificó a 2.3 veces la gravedad, ¿no? Esto es lo que normalmente ocurre en todos los edificios en los cuales nosotros los cuales conocemos, ¿no? En las partes más altas siempre se amplifica la aceleración. Entonces, aquí se vio claramente la eficiencia del aislamiento sísmico. Como les digo, en el terremoto de Tohoku en Japón, en el año 2010 también se demostró esta eficiencia. En Japón ya desde el año 95, de hecho un año después del terremoto de Northridge, ya habían edificios aislados, y creció después de ese terremoto de Kobe del año 95, el uso de aisladores creció exponencialmente. Lo mismo ocurrió en Chile. Después del terremoto de Chile, el uso de esta tecnología creció exponencialmente. Y bueno, en el caso de Norteamérica, después del terremoto de Northridge, también la infraestructura especial decidió incorporar esta tecnología, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estadística? Después de un gran terremoto, normalmente los países se preocupan en utilizar esta tecnología. La idea es que en el Perú no ocurra la tendencia no se mantenga, sino que más bien se empiece a trabajar desde el punto de vista de la prevención. Bien. Este es un video, pero no necesito el audio. Esta es una imagen del proyecto hospitalario Moquegua. Es un hospital que ya está en plena culminación. Si se dan cuenta, ahí están unos pequeños pedestales, unas losas, y ya están instalados algunos aisladores sísmicos, en otros casos no. Son enormes bloques, muchos bloques aislados. Aquí se usaron más de 200 aisladores. Normalmente cada aislador va debajo de cada columna. Y pues la idea de diseñar hospitales sobre aisladores no es hacer edificios de un piso o de 2 pisos, sino más bien la idea es que los arquitectos concentren en un edificio nada más de 4 o 5 pisos la infraestructura más importante, y solo a esa estructura se le ponga aisladores. El resto de elementos como caseta de guardianía u otros ambientes aledaños que ya no usen esa tecnología, porque si no la solución como tal encarece el proyecto, ¿no? Ahí está, por ejemplo, un aislador izado, levantado, y va a ser instalado en su punto, en su pedestal, ¿no? El peso de estos dispositivos está desde los 800 kilos, tonelada y media, depende de su diámetro. ¿Ok? Y otros proyectos donde hemos trabajado, pues está en lo que es la selva, el Hospital de Bellavista, el Hospital de Yurimaguas. En el propio Moquegua actualmente se está construyendo la sede del gobierno regional de Moquegua, también tiene aisladores sísmicos. En Lima actualmente estamos trabajando un proyecto multifamiliar en Avenida Paseo de la República, el multifamiliar madre de la empresa JJC. En multifamiliares ha crecido bastante el uso de esto, ya van 4 multifamiliares que están empleando esta tecnología. Hay uno en San Miguel,
uno en el centro de Lima, en la avenida Colonial, otro en Chorrillos, que está próximo a construirse, y este multifamiliar de Paseo de la República que les menciono, que ya está acabado, ¿no? Y uno de los proyectos más emblemáticos que hace un año atrás ganó un premio arquitectónico a nivel internacional es este edificio de la Universidad UTEC. Este edificio tiene una historia o una particularidad importante porque, si se dan cuenta, cualquier edificio que uno mira en la ciudad normalmente es cuadrado o tipo cajón, ¿no? Este tipo de arquitecturas poco se suele usar porque obviamente por temas sísmicos es inviable ver una placa que, por ejemplo, si ven la placa del lado derecho, tiene un corte a mitad de altura, ¿no? Esta placa de acá, ¿no? Eso convencionalmente sería descartado, ¿no? El proyecto no iría. Resulta que este proyecto en su inicio fue sometido a un concurso de arquitectura a nivel internacional, ¿no? Ganó una empresa europea la arquitectura, y pues se diseñó el proyecto arquitectónico, y también ese proyecto arquitectónico ganó muchos premios a nivel internacional. Cuando se pasa a la etapa del diseño estructural, el diseñador concluye que no es viable diseñar este edificio de forma convencional. Entonces esto ya había sido dado a conocer a la luz pública como proyecto, y por lo tanto la alternativa viable de trabajar sin alterar la arquitectura original en demasía fue utilizar aisladores sísmicos para que la estructura permanezca tal cual había sido concebida, ¿no? Entonces, de otra manera, esta estructura no hubiera podido ser concebida, ya que, como les dije, este es uno de los tantos problemas. Si uno lo mira en elevación, también no es un cajón, sino es un edificio muy irregular, que estaría prohibido, o que si se quisiera construir, lo que hubiéramos hecho es construir varios bloquecitos, cada uno de ellos casi rectangulares, que al final formaran este tipo de estructura, ¿no? Entonces, un poco de libertad quizá se podría dar en el tema arquitectónico, lógicamente cuidando siempre el diseño estructural. No significa que los aisladores me van a librar de diseñar mis vigas, mis columnas y mis placas, pero por lo menos se tiene libertad para que los arquitectos trabajen algunos proyectos más desafiantes, ¿no? Entonces, eso era lo que les traía a conocer en esta oportunidad. Espero que les haya servido para su ampliación de información en la parte estructural, y pues si tuvieran alguna consulta nos pueden escribir o llamar a las direcciones que tienen ahí. De todas maneras, siempre estamos abiertos a ayudar a la parte académica en diversas universidades. Muchas gracias por su atención. A ver, si hubiera alguna consulta con respecto a la tecnología. Ok. A ver, ¿alguien más? Aquí. ¿Tienes el micro? Después de la pregunta pasamos a la entrega de un reconocimiento al ingeniero y a la empresa para que todavía se puedan quedar, ¿no? Buenas tardes, ingeniero. Quería hacer una consulta con respecto a lo que eran disipadores fluidoviscosos. Usted mencionaba que la norma ahora obliga a que todos los hospitales tengan aisladores, pero digamos ya tenemos varios hospitales construidos. De repente, como un tema de protección, podría agregarse los disipadores. Es muy buena apreciación, y de hecho está concebida dentro de las recomendaciones del Ministerio de Salud. Se contempla de que, si bien es cierto, los edificios existentes ya no se pueden proteger con la tecnología de aislamiento, la norma no es retroactiva, se puede verificar si es que es viable usar la tecnología de disipadores de fluido viscoso. Verificar, no necesariamente todos los hospitales existentes pueden llevar esta tecnología por una razón. Ustedes se fijaron que el disipador actúa como una especie de pistón hidráulico, ¿no? Y necesita velocidad para moverse. Es decir, edificios que son muy rígidos, como una especie de muros como una especie de mole, que no se mueven para nada, así yo le ponga disipadores, la tecnología no va a ser eficiente. Lo ideal es trabajarlo en edificios que son flexibles, cuyas columnas tal vez sean elementos muy flexibles, en donde sí podría aprovechar en disipar la energía sísmica.
Por eso es que no se pone obligatorio el reforzamiento de hospitales, ni ninguna estructura, ¿no? Se tiene que evaluar primero para ver si es viable o no. Listo, muchas gracias. Otra pregunta que quería hacer era de que si bien es cierto utilizamos el láser para el diseño de los disipadores, para el tema del diseño de brazos, ¿qué normativas podríamos utilizar o también está referenciado dentro del ACE? Está relacionado, con la norma de la ACE se diseña, uno de los parámetros que se diseña es la fuerza del disipador, pero la misma norma te dice que cualquier elemento que transmita esa fuerza al resto de la estructura tiene que ser diseñada con ese mismo valor. Entonces esa fuerza que me sale del disipador la tengo que usar para diseñar mi parte metálica. Ahora, ¿con qué diseño ya la parte metálica teniendo esa fuerza? Con las guías de la normativa de diseño en acero, ¿no? Que en este caso la AISC es la norma relacionada con diseño en acero. Y también la norma peruana, ¿no? No recuerdo el número, la E090 me parece, de diseño en estructuras metálicas. Muchas gracias.